Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a presentar a la doctora Paula Cienfuegos Albán para contar un tema importante. Yo soy el doctor Jesús Soplopuco Añí, médico asistente del Servicio de Hematología del Hospital Cayetano Heredia. El día de hoy la doctora Paula Cienfuegos expondrá el tema de púrpura trombocitopenia trombótica y dará los alcances básicos importantes, ¿no?, para entender el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, que es infrecuente, pero es importante entender y diferenciar los diagnósticos diferenciales de la patología correspondiente. Buenas tardes con todos. Vamos a empezar el tema que me presentó a continuación, púrpura trombocitopénica trombótica. Bueno, para empezar con la definición de esta enfermedad, como dijo el doctor, bastante infrecuente, pero imprescindible saber reconocerla a tiempo por la alta mortalidad que pueden presentar este tipo de pacientes. Esta patología pertenece al grupo de las microangiopatías trombóticas, que aparece como consecuencia o su principal fisiopatología por un déficit de una metaloproteína, que es el ADAMS13, que es responsable de la escisión del factor de von Willebrand. Como sabemos, en esta patología, el principal componente es la deficiencia del ADAMS13, ya, ya que esto puede ser ya de tipo congénito o adquirido, que se da en mayor frecuencia por la presencia de anticuerpos contra el ADAMS13. El ADAMS13, como mencioné anteriormente, su principal función es cortar los multímeros de gran tamaño del factor de von Willebrand. Al haber carencia de esta proteína, lo que vamos a tener como consecuencia es que tengamos un factor de von Willebrand grande, en donde se van a agregar las plaquetas, va a haber una agregación plaquetaria, lo cual va a ser responsable de toda la fisiopatología que produce esta enfermedad. Es una enfermedad bastante rara, se da en una incidencia aproximada de 3 por cada millón de adultos por año. La presentación media de la edad es de 40 años de la PTT inmune, pero puede ir en un lapso de edad entre los 9 y 78 años de edad. En los adultos, la PTT inmune es aproximadamente 30 veces más común que una PTT hereditaria. Sin embargo, puede haber una PTT hereditaria en un adulto, no, que generalmente se puede o puede debutarse en una mujer en el primer embarazo. Como mencionamos anteriormente, la PTT o la púrpura trombocitopénica puede ser de tipo adquirido o congénita. De tipo congénita, ya sea por mutaciones propias del gen del ADAMS13, y de tipo adquirido por la presencia de anticuerpos inhibidores para este ADAMS13. ¿No? Hay que también catalogar si esta PTT es de tipo primaria o de tipo secundaria, ¿no? Como vemos acá, puede ser secundario a enfermedades autoinmunitarias, post-trasplantes, post-TPH, a infecciones tipo pancreatitis, como por el daño endotelial extenso que puede producir esta patología, e incluso también a ciertos fármacos, ¿no? Se ha visto asociado también esta patología a, a fármacos usados como inmunosupresores, tanto como la ciclosporina, o también a algunos antineoplásicos, ¿no? Es importante también diferenciarlo de otras microangiopatías trombóticas, de otras microangiopatías tipo CHU, ¿no? Para esto tenemos que ver la historia clínica del paciente, ¿no? No, ver si es un paciente, generalmente, como sabemos en la presencia del síndrome hemolítico urémico, si es un paciente, niño, en donde la historia clínica está asociada a síntomas gastrointestinales tipo diarrea, ¿no? Entonces podemos asociarlo con la presencia de la E. coli enterotoxigénica, que es el cuadro típico del CHU, ¿no? También tenemos que diferenciarlo de otras patologías o de otras microangiopatías que pueden provocar sintomatología muy parecida, ¿no? Como la coagulación intravascular diseminada, también el síndrome de Gell, entre otras patologías que mencionaremos a continuación. ¿Cuándo vamos a sospechar de un PTT? Es importante reconocerlo por las manifestaciones clínicas, ¿no? En primera instancia, tener en cuenta que no vamos a tener
anteriormente se conocía la pentada, ¿no? Pero no es específico para un PTT. No es necesario tener toda esta sintomatología para poder llegar a sospechar de un PTT. Entonces, lo que sí hay que tener en claro es que en la púrpura trombocitopénica trombótica vamos a tener, como su mismo nombre lo dice, trombocitopenia asociada, ¿no? Con los síntomas o con las manifestaciones clínicas propias de una trombocitopenia, ¿no? Tipo sangrado, petequias, hemorragias gingivales, incluso hemorragias mayores, ¿no? Tipo gastrointestinales, cerebrales, retinianas o hematuria. Una de las manifestaciones clínicas importantes de esta patología son las alteraciones neurológicas, ¿no? Que se van a dar en una proporción entre el 70 al 80% de los pacientes. Hay que tener en cuenta que muchas veces estas manifestaciones neurológicas pueden pasar desapercibidas porque pueden ser muy sutiles, pueden ir desde la confusión, incluso si ya pueden ir alteraciones neurológicas mucho más severas, tipo encefalopatías, disartrias, ¿no? Afasias, y bueno, y pueden llegar incluso hasta el coma, ¿no? Pero estas es en su minoría, es en un 10%. Entonces hay que saber discernir o evaluar al paciente para que a la mínima alteración neurológica que uno pueda apreciar en este tipo de pacientes, sospechar también de que podemos estar frente a esta patología, ya que como mencioné anteriormente, muchas veces pueden pasar desapercibidas y no las podemos tomar en cuenta. ¿No? Una simple cefalea, un dolor de cabeza puede ser una manifestación clínica de esta patología. Otra de las manifestaciones a tener en cuenta es la fiebre, ¿no? Sin embargo, no en todos los pacientes con PTT vamos a tener la fiebre, ¿no? Entonces no es un signo que tenga que estar sí o sí de, en esta patología. Otros síntomas no específicos propios de la hemólisis que vamos a encontrar es que podemos encontrar ictericia en el paciente, ¿no? Pueden haber también alteraciones renales tipo proteinuria, microhematuria, que generalmente no son tan predominantes como si estuviéramos hablando de un CHU, por ejemplo, de un síndrome hemolítico urémico. Podemos encontrar también alteraciones cardíacas, ¿no? Dolor torácico, hipotensión, incluso pueden ir estos pacientes por su misma fisiopatología al infarto del miocardio, ¿no? Entonces, por eso también es que en este tipo de pacientes es importante frente a un dolor torácico el dosaje de las troponinas, ¿no? Que incluso nos pueden orientar al pronóstico de este paciente. Y defectos gastrointestinales tipo pancreatitis, dolor abdominal, ¿no? O isquemias, ¿no? Como había mencionado antes, es una patología en donde sí o sí vamos a tener la trombocitopenia en el 100% de los pacientes y algo característico, como había mencionado, es la hemólisis microangiopática que vamos a tener en estos pacientes, ¿no? Esta va a ser una anemia hemolítica microangiopática cuya característica importante es a tener en cuenta en los exámenes de laboratorio que vamos a pedir que sea CUMS negativa, ¿no? Las alteraciones neurológicas que habíamos mencionado van a ir desde las sutiles hasta un stroke, hasta un coma, ¿no? Y la frecuencia de alteraciones neurológicas severas en este tipo de pacientes incluso pueden llegar hasta el 53%, ¿no? Y un porcentaje pueden ser menores, como la confusión o un simple dolor de cabeza, que pueden ir entre el 10 al 27%, ¿no? De estas manifestaciones. Eh, Falla renal aguda, como mencioné, no es algo que vamos a encontrar en una gran proporción, pero podemos encontrarlo en este tipo de patología hasta incluso en un 5% de los pacientes y una alteración de la función renal o una disminución de la función renal que lo vamos a encontrar hasta el 40% de los pacientes. Y miren, como vemos aquí en este slide, la fiebre solamente se va a encontrar en 10% de los pacientes. Entonces, no lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar prácticamente en una minoría. No es algo que nos va a decir o nos va a señalar que esto es una PTT. En los exámenes al laboratorio que vamos a tener en cuenta, solicitar
Para esta patología, como habíamos mencionado, va a ser una anemia hemolítica. No vamos a encontrar un paciente con una anemia que puede ir de moderada a severa. Y hablando propiamente de que estamos dirigiéndonos a una hemólisis, vamos a encontrar reticulocitos elevados, las bilirrubinas que van a estar elevados a predominio indirecto, ¿no? La prueba de la antiglobulina, como había mencionado, directa o el CUMS, va a ser negativa porque esto es algo que nos va a orientar al diagnóstico. Y en cuanto al frotis periférico, no vamos a encontrar signos propios de la hemólisis, tipo policromatofilia, normoblastos, y algo que nos marca la diferencia en esta patología es la presencia de esquistocitos por la destrucción mecánica de los mismos, ¿no? Vamos a encontrar, como mencioné, trombocitopenia asociada, ¿no? Y podemos encontrar también una leucocitosis moderada. En cuanto al diagnóstico, bueno, nosotros nos basamos en algunas scores o puntuaciones que nos pueden orientar eh, o dar una mayor aproximación al diagnóstico de PTT. Generalmente usamos la puntuación del Plasmic Score, que tiene en cuenta, como vemos en la pantalla, un recuento plaquetario menor a 3000, tiene en cuenta la creatinina sérica. El Plasmic Score incluso también incluye la presencia o no de un cáncer activo, en donde le da un puntaje, como vemos, de +1, o el historial del trasplante de órgano sólido o trasplante de progenitores hematopoyéticos, que también le da un puntaje, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estas puntuaciones, vemos que un puntaje en el Plasmic Score mayor a 6 nos da una probabilidad de que sea un PTT en un 62 a 82%. Sin embargo, bueno, cabe destacar que el diagnóstico lo vamos a hacer a través de la actividad del ADAMS-13. Como habíamos mencionado en la fisiopatología, el ADAMS-13 en este tipo de pacientes se va a encontrar severamente disminuido la actividad del ADAMS-13, ya sea si es de tipo congénito por alteraciones propias o por la presencia de anticuerpos contra el ADAMS-13 en el de tipo adquirido. Entonces, el diagnóstico de PTT lo tenemos con una confirmación de la actividad del ADAMS-13 menor al 10%. Esto confirma el diagnóstico de PTT con una sensibilidad bastante alta del 97% y una especificidad que puede ir incluso hasta el 100%. Bueno, otra de las ayudas diagnósticas que tenemos es ver la presencia de los inhibidores en la PTT de tipo inmune adquirida, en los autoanticuerpos contra el ADAS13, la mayoría mediante métodos de ELISA. Sin embargo, como sabemos, eso lo vamos a encontrar en la PTT de tipo adquirida por la presencia por la generación de estos autoanticuerpos, pero tiene las limitaciones, pues no, en una PTT congénita no vamos a encontrar inhibidores contra ADAMS13, o si tenemos títulos muy bajos, no, de estos inhibidores no se van a poder dosar mediante los métodos mencionados, ¿no? Ahora, para hablar rápidamente sobre el tratamiento de la PTT, como habíamos mencionado antes, esto es una patología de alta mortalidad si no se diagnostica a tiempo, incluso puede ser mayor al 90%, pero siendo diagnosticada y aplicándose, ¿no?, el tratamiento de primera línea que tenemos, que es la plasmaféresis, la mortalidad puede disminuir incluso hasta un 10%, notoriamente. Entonces, eh, bueno, la terapia, ¿no?, que usamos de primera línea para la púrpura trombocitopénica trombótica es la plasmaféresis. Nosotros lo hacemos con intercambio según el volumen plasmático. Iniciamos generalmente con 1.5 el volumen plasmático, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que esto debe ser eh, lo más antes posible el inicio
de esta terapia de recambio plasmático para disminuir la mortalidad de esta misma patología. ¿No? Lo recomendable es que sea entre el inicio de esta terapia entre las 4 a 8 horas posteriores al diagnóstico, ¿no? Que incluso, como había mencionado, puede llegar a disminuir la mortalidad incluso hasta un 10%. Es lo que mencioné, reduce la mortalidad del 90 al 10 al 20%, que es lo que tenemos como finalidad a través de la plasmaféresis, reponer el Adams 13, ¿no? Que nos falta, ¿no? Y eliminar los autoanticuerpos que pueden tener en la PTT inmune, ¿no? Sin embargo, si no tenemos, bueno, a disponibilidad muchas veces, ¿no? El, el recambio plasmático o la plasmaféresis, bueno, lo que podemos hacer es iniciar, ¿no? Con infusiones de plasma fresco congelado, si es que no lo tenemos, si es que no tenemos, como mencioné antes, la disposición, ¿no? Bueno, a dosis de 25 a 30 miligramos por kilo por día. El intercambio, como ya lo habíamos mencionado, anteriormente es de 1,5 volemias, eh, al menos, ¿no? Por 3 días. eh, y luego, bueno, algunas guías nos recomiendan disminuir a una volemia el recambio, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a suspender esta plasmaféresis? Hasta que las plaquetas aumenten mayor o igual a 150.000 y el LDH haya disminuido, ¿no? Esto quiere decir hasta la remisión clínica. Bueno, otro de los del tratamiento, ¿no? Que usamos en el manejo del PTT, a pesar de los datos limitados de su efectividad, es el uso de los esteroides, ¿no? ¿Qué utilizamos? Generalmente iniciamos junto con la plasmaféresis el uso de corticoides de tipo metilprednisolona a dosis de 10 miligramos por kilo por día por 3 días y luego disminuimos la dosis a 2,5 miligramos por kilo por día. Bueno, también algunas otras guías nos recomiendan el uso también de esta metilprednisolona a dosis inicial de 1 miligramo por kilo por día, con tasas incluso de remisiones más altas en comparación con la anterior mencionada, ¿no? De un 76,6% versus un 46,6%, ¿no? Los esteroides se van a ir reduciendo gradualmente, como habíamos mencionado, algunos guías recomiendan eh, seguirlas durante 28 días, ¿no? O y luego retirar los corticoides. Ahora, otra de las terapias usadas es el uso del rituximab, que las guías ya recomiendan el uso temprano de este rituximab, incluso dentro de los 3 primeros días posteriores al debut. Sin embargo, bueno, en nuestra realidad todavía lo estamos usando como terapia de segunda línea, ¿no? ¿Qué es lo que se ha demostrado con el uso de rituximab? Que reduce el número de plasmaféresis utilizadas, la tasa de recaída y la mortalidad. La dosis recomendada es de 375 miligramos por metro cuadrado, eh, que se recomiendan, bueno, en esta guía que es con el uso temprano desde primera línea, cada 3 a 4 días durante las plasmaféresis, ¿no? Una alternativa, bueno, en un mundo idealizado, si tenemos anafilaxia al rituximab, es el uso del omnituzumab a dosis de 1 gramo por semana en 2 a 4 dosis. Y bueno, actualmente también las guías recomiendan este fragmento de inmunoglobulina humanizada monoclonal, que es el caplacizumab, que lo que hace es unirse, ¿no? A la región A1 del factor de von Willebrand e impedir que se unan a la región GP1B de las plaquetas para evitar esta agregación plaquetaria, ¿no? A la dosis que se utiliza es de 10 miligramos subcutáneo hasta 30 días después de completar la plasmaféresis. No se ha demostrado que reduce, bueno, la trombocitopenia e incluso está visto que reduce las exacerbaciones y la enfermedad refractaria en este tipo de pacientes. Bueno, también tenemos en pacientes con PTT refractaria
a pesar de los tratamientos antes mencionados, considerar el uso de otras terapias inmunosupresoras o inmunomoduladoras alternativas, tipo micofenolato, acetoprina que se puede utilizar en el embarazo o tipo ciclofosfamida. Como sabemos, esta es una patología en donde hay riesgo de trombosis, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta el riesgo-beneficio de este tipo de pacientes, porque así como sabemos, esto son pacientes que se nos van a presentar con trombocitopenia, ¿no? Con recuentos plaquetarios incluso menores de 20.000. Entonces, bueno, a criterio clínico, queda el uso pues de la anticoagulación tipo profiláctica, la cual recomiendan, pero con un recuento de plaquetas mayor a 50.000. Entonces, como había mencionado antes, tenemos criterios de respuesta para esta patología, con nuestro tratamiento que se ha mencionado anteriormente, ¿no? Como habíamos mencionado, la respuesta clínica es el recuento plaquetario mayor a 150.000 con la disminución del LH 1.5 veces del valor normal del laboratorio, que esto nos da el el criterio de remisión clínica para poder suspender la plasmaféresis, ¿no? El pronóstico de este tipo de pacientes va a depender de varios factores. Uno de ellos es la edad del paciente. A mayor edad se ha demostrado que el pronóstico se ensombrece, ¿no? De la afectación neurológica que tenga al debut el paciente, de la presencia o no de trombosis con el debut, incluso también la presencia de troponinas elevadas, ¿no? Es este factor de mal pronóstico, ¿no? El seguimiento de este tipo de pacientes debe hacerse, bueno, primero de forma semanal hasta completar la terapia de inmunosupresora, tener en cuenta que el riesgo de recaída de este tipo de pacientes va a ir aproximadamente en el 30%, ¿no? Y bueno, en un mundo ideal deberíamos hacer seguimiento con el Adams 13, ¿no? Incluso hasta cada 3 meses, ¿no? En el primer año.